En 1845, dos barcos se internaron en las aguas oscuras y heladas del archipiélago canadiense, con la esperanza de hallar el escurridizo Pasaje del Noroeste. En la entrada del canal se cruzaron con un par de balleneros, que los despidieron al poco tiempo. Nadie volvería a ver con vida a los hombres de aquella expedición. Durante más de un siglo, no hubo noticias de su destino. Recién en las últimas décadas empezamos a reconstruir lo ocurrido, y la verdad resultó mucho más aterradora de lo que cualquiera había imaginado. Esta es la historia de la expedición perdida de Franklin. En 1845, dos barcos zarparon hacia las aguas oscuras y heladas del archipiélago canadiense, con la misión de encontrar el difícil pasaje del noroeste. En la entrada del canal se cruzaron con dos balleneros, que los despidieron poco después. Esas fueron las últimas personas en ver vivos a los hombres de la expedición Franklin. Durante más de un siglo no se supo nada de ellos. Recién en las últimas décadas se fue armando el rompecabezas, y lo que salió a la luz resultó mucho más aterrador de lo que cualquiera podía imaginar. Esta es la historia de la expedición perdida de Franklin. A mediados del siglo XIX, el mundo cambiaba de manera tan rápida como lo haría en la era digital de los 90 o en la posguerra de los años 50. La Ilustración y el final de las guerras napoleónicas habían marcado un nuevo rumbo. El motor a vapor había encendido la revolución industrial y por primera vez en la historia, la humanidad estaba cerca de tener un mapa completo del planeta. Faltaba, sin embargo, un último premio, el Pasaje del Noroeste. Inglaterra y otras potencias habían extendido su influencia a través del comercio y el imperio, pero la geografía de América era un obstáculo natural. Sin Canal de Panamá todavía, los barcos debían dar la vuelta por Sudamérica o ir por el otro extremo del globo. Cualquiera de las dos rutas era un viaje largo y peligroso. La mera posibilidad de una vía marítima en el Ártico canadiense era demasiado tentadora para que el almirantazgo británico la dejara pasar. Más allá de la utilidad comercial, el prestigio de completar el último paso navegable del planeta era suficiente para que algunos dedicaran toda su carrera a ello. Así pensaba Sir John Barrow, segundo secretario del almirantazgo, ya octogenario, que quiso coronar su trayectoria con una expedición final. Organizó entonces la misión y comenzó a buscar a su líder. Las primeras opciones rechazaron el ofrecimiento. William Perry estaba cansado del Ártico. James Ross fue convencido por su esposa de no arriesgarse. Francis Crozier fue descartado por ser irlandés y de origen humilde. James Fitzjames, por joven e inexperto, tampoco fue considerado apto. Finalmente, el mando recayó en Sir John Franklin, para quien sería el tercer intento de atravesar el pasaje. Franklin ya tenía fama. En una expedición previa había perdido a la mitad de sus hombres, y los sobrevivientes habían llegado a comer musgo y cuero para evitar morir de hambre. Volvió a Inglaterra avergonzado, conocido como el hombre que se comió sus botas. A pesar de esa sombra, sus hombres lo apreciaban. Era visto como un líder amable, preocupado por su gente, incluso dirigiendo sermones y cuidando la disciplina. No obstante, también era impulsivo y a veces se dejaba llevar por el entusiasmo, apurando los pasos sin medir los riesgos. Esa mezcla de entusiasmo y cuidado paternal marcaría su última misión, acompañado ahora por Crozier y Fitzjames como capitanes de los barcos bajo su mando, el HMS Terror y el HMS Erebus. Ambas naves habían sido reforzadas para la ocasión. El Erebus, un bombardeo de clase ECLA de 1826,
Medía 32 metros. El Terror, un poco más pequeño, era de 1813 y pertenecía a la clase Vesuvius. Los buques estaban diseñados para resistir el impacto de morteros, lo que les daba la solidez necesaria para enfrentar el hielo del Ártico. Además, se les dobló el grosor de las maderas, se les añadió planchas de hierro en la proa y la línea de flotación, y se les instaló calefacción interna y un invento inédito en la Marina Real, una hélice retráctil movida por un motor de locomotora adaptado. Cada motor consumía cerca de 1 tonelada de agua dulce por hora, por lo que también se incluyó un sistema de desalinización. A bordo, llevaron incluso un traje de buzo aislado para poder liberar hélices y timones atrapados en el hielo, así como una cámara fotográfica de daguerrotipo, tecnología novedosa en aquel tiempo. Para los hombres de la expedición, entrar en el Ártico era tan extraño como viajar al espacio. Brújulas inestables, meses enteros sin amanecer ni anochecer, mares congelados y tierras desoladas. De los 24 oficiales, solo 6 habían estado allí antes. El 19 de mayo de 1845, el Erebus y el Terror partieron de Greenhithe, al este de Londres, con 134 tripulantes, un gato, un perro llamado Neptune y un mono de nombre Jaco, regalo de Lady Franklin. Llevaban además 2 toneladas de tabaco, 7.500 litros de licor, unas 12.000 obras, vestuario de teatro, equipo deportivo y 16.000 latas de comida, principalmente frutas y vegetales en conserva para prevenir el escorbuto. Tras una escala en Escocia y otra en Groenlandia, donde desembarcaron a 5 hombres enfermos y cargaron provisiones, la expedición volvió a zarpar el 12 de julio con 129 hombres a bordo. En la bahía de Baffin se encontraron con balleneros que los despidieron rumbo al canal de Lancaster. Nadie volvería a verlos con vida. Navegar en el norte nunca fue fácil. Incluso en verano, los canales estaban cargados de bloques de hielo que había que apartar a fuerza de empujones, lo que terminaba dañando las proas de los barcos. Los motores de vapor que movían las novedosas hélices de bronce del Erebus y el Terror apenas generaban 25 caballos de fuerza, 1/10 parte de lo que lograban rompehielos más chicos de la época. Además, el almirantazgo solo había provisto 12 días de carbón, lo cual hacía casi inútil su empleo como propulsión. Más que nada, parecían haber sido instalados como un gesto de confianza hacia la tripulación y el público británico. Así, en su primera temporada solo avanzaron unos 800 kilómetros, rodearon Cornwallis Island y regresaron a Beechy Island antes de que el hielo los atrapara. Pasaron el invierno de 1845 a 46 allí. Durante esos meses, construyeron muros de nieve contra el casco de los barcos para aislarlos. Bajaron las velas y las cubrieron con una carpa de lona, creando un espacio algo más habitable. Aún así, 3 tripulantes murieron y fueron enterrados en la isla. Los análisis posteriores apuntaron a neumonía, aunque no fue la única causa. El verdadero veneno ya estaba a bordo. Las 16.000 latas de comida habían sido producidas de manera apresurada y barata. Muchas tenían soldaduras de plomo mal hechas, como hilos de cera chorreando por dentro. Algunas estaban mal cocidas, otras mal selladas, lo que permitía que aparecieran moho, botulismo y carne podrida. En 1984, el análisis de cabello y huesos de los enterrados en Beechy Island reveló niveles altísimos de plomo en sus cuerpos. Pero el plomo no venía solo de las latas. El sistema de desalinización que llevaban para producir agua dulce tenía cañerías de plomo que, al contacto con la sal del mar, se corroían fácilmente. Y a eso
Se sumaba la falta de zinc en la dieta, que terminaba descalcificando los huesos y liberando aún más plomo en la sangre. El resultado: sistemas inmunes debilitados, confusión mental y enfermedades agravadas con el paso de los años. Como si fuera poco, 5 hombres habían sido enviados de regreso a Inglaterra desde Groenlandia por enfermedad. Esos marineros tenían tuberculosis, lo que significa que la infección ya estaba a bordo antes incluso de alcanzar el archipiélago canadiense. En el verano siguiente, los barcos avanzaron hacia el sur hasta llegar a King William Island, el límite del mapa conocido en ese entonces. No estaba claro si era realmente una isla o parte del continente. Franklin tenía que elegir navegar por el este, con la esperanza de encontrar aguas más abiertas, o ir por el oeste, dirección al Pacífico. Eligió el oeste. Sin saberlo, llevó a sus barcos hacia uno de los peores embudos de hielo del Ártico. El 12 de septiembre de 1846, quedaron atrapados allí y no volverían a liberarse. Mientras tanto, en Inglaterra, Lady Franklin empezaba a inquietarse. Una invernada podía ser esperada, pero 2 le parecían demasiado. Insistió primero y exigió después que el almirantazgo organizara una misión de rescate. La Marina británica, confiada, no se apresuró. Lady Franklin recurrió entonces a la opinión pública y hasta contó con el apoyo de Charles Dickens, el escritor más famoso del país. En la primavera de 1847, algunos oficiales dejaron mensajes en depósitos de piedra en King William Island. En ellos escribieron las coordenadas de su posición, la ruta recorrida y la firma de Franklin. El mensaje terminaba con la frase: "Todo bien", pero la realidad era otra. Ese verano, el hielo no se derritió en absoluto. Estudios modernos de núcleos de hielo confirman que entre 1845 y 1859, el Ártico atravesó el periodo más frío en siglos. El terror empezó a inclinarse bajo la presión del hielo, y la tripulación se concentró en el Erebus. El terror pasó a servir de depósito y de morgue. El 11 de junio de 1847 murió el propio Sir John Franklin. Para entonces, los síntomas de escorbuto y envenenamiento por plomo eran evidentes, y los médicos poco podían hacer. La caza no era solución segura. En el Ártico, focas, osos polares y peces suelen portar la variante E del botulismo, la única capaz de sobrevivir en esas temperaturas. Los Inuit habían desarrollado resistencia genética durante siglos, pero los europeos no. Un pedazo de carne mal cocida podía significar la muerte. El 11 de junio de 1847 murió el propio Sir John Franklin. Para entonces, los médicos ya podían reconocer los síntomas de escorbuto y de envenenamiento por plomo, pero poco podían hacer para revertirlos. El invierno siguiente fue aún más implacable. El hielo no se derritió en todo el verano anterior, y los barcos seguían atrapados. El 25 de abril de 1848, en King William Island, los sobrevivientes dejaron una segunda nota. Allí informaban que Franklin estaba muerto, junto con 9 oficiales y 15 tripulantes. Declaraban que los barcos habían sido abandonados el 22 de abril y que 105 hombres, bajo el mando de Francis Crozier, intentarían recorrer a pie unos 240 kilómetros hasta el Back River. Esa marcha fue un suplicio. Debían arrastrar pesadas embarcaciones de más de 3.600 kilos. Muchos sangraban internamente por el escorbuto, sufrían los efectos del plomo y apenas podían sostenerse. Más de 20 cuerpos fueron hallados después en campamentos improvisados. Con la perspectiva de los años, sabemos que no todos avanzaron juntos. Restos de marineros aparecieron en más de una docena de lugares diferentes.
Décadas después, se hallaron latas intactas, lo que indica que los hombres llegaron a sospechar de sus propias provisiones. En julio de 1849, se cree que el Erebus logró liberarse brevemente. Inuit aseguraron haber visto un barco de 3 mástiles y a hombres armados cazando caribú. Incluso mencionaron que llevaban un perro que no era Inuit, probablemente Neptune. Un año después, otro grupo Inuit dijo haber encontrado un barco abandonado, con el fogón aún encendido y cuerpos en sus literas. Muchos de los hombres murieron en Starvation Cove. Unos Inuit se toparon con 4 sobrevivientes. 3 de ellos parecían haber comido carne humana. En agosto de 1850, una misión de búsqueda británica halló las primeras 3 tumbas en Beechey Island. En 1854, el explorador John Ray escuchó directamente a los Inuit. Le contaron que habían visto cadáveres mutilados y rastros claros de canibalismo. La noticia sacudió a Inglaterra y esos testimonios fueron ignorados durante más de un siglo. Hoy sabemos que los Inuit decían la verdad. Los restos encontrados en 1993 en el último campamento lo confirmaron. Huesos cortados, cráneos abiertos. La tripulación de Franklin, finalmente, se había visto forzada a comer a sus propios compañeros. Recién en 2014 llegó la confirmación. Una expedición localizó el Erebus en la bahía de Crampton, exactamente en el sitio donde los Inuit habían dicho que estaría. 2 años después, en 2016, ocurrió lo impensado. Se halló también el Terror, en una bahía que, irónicamente, ya llevaba su nombre, Terror Bay, bautizada mucho antes, sin saber que el barco realmente descansaba allí. El hallazgo confirmó que, pese a todos los intentos, ninguno de los navíos había escapado del hielo. Estos descubrimientos reavivaron el interés. En 2020 estaban programadas expediciones arqueológicas a los restos, aunque fueron pospuestas. Finalmente, en mayo de 2022, se retomaron los trabajos, abriendo la posibilidad de nuevos hallazgos que ayuden a entender qué sucedió en los últimos días de la expedición. Hoy, a casi 2 siglos del desastre, muchas preguntas siguen abiertas. ¿Cuántos sobrevivieron realmente al abandono de los barcos? ¿Hasta dónde llegaron los distintos grupos? ¿Qué decisiones se tomaron en medio de la desesperación? Las excavaciones en los pecios del Erebus y del Terror quizás puedan aportar esas respuestas y dar un cierre más claro a una de las tragedias más estremecedoras de la exploración marítima. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.